simplemente darle gracias a Dios por este día, porque ha sido bueno y bueno, grandes han sido sus misericordias. Así que súper bienvenidos todos. Kelly, gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos conocerte, conocer ese libro maravilloso que está circulando, que Dios te ha dado el privilegio de escribir. Quisiera que nos contaras un poquito de él, pero antes cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Kelly Vanegas para que todo el mundo te conozca? ¿Quién es esa mujer hija de Dios bueno, que Dios ha tocado para este gran ministerio? Cuéntanos. Bueno, como tú lo dices, hija de Dios, creo que esa es mi carta de presentación y de ahí se desglosan todas las locuras que Él me ha puesto a hacer. Soy publicista de profesión, mm, casada hace 7 años, eh, y empiezo a caminar en Dios en el año 2015. Lo conozco, tengo un encuentro con Jesús, mi vida empieza a cambiar del cielo a la tierra porque digamos que parte de mi testimonio es que venía del ateísmo. En mi vida permití muchísimo desorden, pecado, cosas que obviamente hacen parte de lo que Dios hizo en mí, pero que fueron forjando un camino y que de alguna otra manera marcaron mi vida y que Dios empezó a sanar, a restaurar, a hacer en mi vida. Llega el año más o menos 2021 y todo se empieza como a poner diferente. Yo tenía un emprendimiento en donde me enfocaba como en las parejas, eventos para las parejas, para que su amor se restaurara, para que ellos se conocieran más, todo enfocado en el tema de los 5 lenguajes del amor del consejero, psicólogo y pastor Gary Chapman. Y bueno, por ahí se fue yendo cuando en medio de ese proceso Dios me pide escribir el libro, Diario de una mujer estéril fértil, y si ustedes pueden ver, se ve tachado, casi no se alcanza a percibir la palabra estéril, y es precisamente por todo lo que empiezo a vivir y todo lo que empieza a pasar en mi vida. O sea, jamás me imaginé escribir un libro, jamás pasó como por mi cabeza. En algunos momentos uno sí como que dice, ay, quiero contar mi historia y empieza a escribir, pero en medio del camino uno dice, nada, ¿a quién va a leer eso? Y como que descarta la idea, pero fue una instrucción muy clara de Dios y pues de ahí se fue desglosando todo lo que he tenido que vivir hasta el día de hoy. Y de verdad que saber que Dios toca los corazones de cualquier persona. Decimos, estoy desarrollando mi profesión, me veo solamente en eso, bueno, quiero hacer los talleres, las charlas, como tú lo mencionabas, y digamos como que querer que hasta allí es el propósito, ¿no? Como de que eso era mi propósito y ya. Pero cuando Dios toca el corazón y mueve a hacer locuras, porque para uno es una locura, yo creo que cuando tú dijiste, por ejemplo, ahora, dices, no, ¿quién va a leer ese libro? O sea, estoy escribiendo y yo no sé a quién va a leer. Bueno, cuando Dios coloca esas locuras en el corazón, es porque tiene un verdadero propósito, no solo con nosotras, en este caso contigo, sino porque vas a ser de instrumento para muchas más mujeres que estaban necesitando ese gran apoyo y saber que había alguien más con esa misma necesidad y que fue capaz de decirlo, de manifestarlo. Y ahora sí, Kelly, sin tanto preámbulo, me gustaría que habláramos de ese maravilloso diario de una mujer estéril, fértil, porque sabemos que no hay esterilidad en Dios. Y ahora sí, cuéntanos cómo fue esa historia, ese momento, a partir de que Dios te llama y te dice, sí, Kelly, necesito que escribas esto, te lleva la palabra, te muestra digamos, como las bases bíblicas y empiezas a hacer todo este desarrollo tan maravilloso que has hecho en el diario. Cuéntanos todo, absolutamente todo, por favor. Dale. Bueno, no puedo hablar del libro sin empezar desde mi testimonio. Es decir, cuando yo llego a Cristo, llego por una ruptura en mi corazón y desde antes, desde muy pequeña, yo decía que yo no quería ser mamá. De hecho, yo crecí en donde yo decía, no, si una niña, si una mujer queda en embarazo cuando está en el colegio, se tiró la vida. Y yo decía, si yo llego a quedar en embarazo en el colegio, yo lo aborto. O sea, lo digo abiertamente y fue una decisión que tomé a mis 16 años. Yo llego a Dios a mis 19 años
Y resulta que, como les decía, tuve mi encuentro con Jesús el 28 de noviembre del año 2015 y hazte cuenta 2 semanas después, yo me hago una prueba de embarazo y estaba positivo. Ese bebé yo lo pierdo, o sea, no fue que lo abortara, fue un aborto espontáneo, yo lo pierdo. Literalmente cuando a mí me dan la prueba, la noticia de embarazo, al tiempo me dicen algo no está creciendo bien. A mí me dijeron como felicitaciones y yo, ok, pues no fue planeado, pero ya en Dios todo cambia, ya en Dios todo es diferente y desde el momento de mi encuentro nació en mí el anhelo de querer ser mamá. Y 2 semanas después se manifiesta, entonces me mandan, me hacen una ecografía, me dicen, sí estuviste en embarazo, pero ya no tienes nada, ya no está el saquito, ya el bebé no está. Y yo entro en ese shock y yo digo, nunca voy a poder ser mamá porque es la consecuencia por mi pecado. Y ahí empieza el enemigo a juzgarme, a acusarme, a recordarme lo que había permitido. Y Dios llega con su palabra y me la da a través de Job y me dice, vas a tener muchos hijos. Fue mi primera promesa de maternidad y yo digo, amén. Fue muy lindo y pues estaba soltera, no estaba en mi deseo de ser mamá ya, no estaba como dentro de mis planes. Me caso en el año 2018 y yo empiezo a planificar 2 meses antes, como lo recomiendan a uno. Entonces yo empiezo a planificar. La planificación me da todos los efectos secundarios posibles. Me sale acné cuando yo ya había planificado, pues cuando no era cristiana y no me había pasado nada, pero cuando ya llego a Dios, todos los efectos secundarios vinieron. Y resulta que empiezo en este caminar y yo le digo a mi esposo, amor, no voy a planificar más a los 6 meses de casados. Esto me está haciendo mucho daño. Me he subido 10 kilos en cuestión de 6 meses. No es algo normal. Me siento mal, mi autoestima, todo. Y él me dice, dale. Y nosotros dijimos, sí, si quedamos en embarazo, pues es la voluntad de Dios. Nunca nos cuidamos, pero tampoco lo estábamos buscando. Entonces empieza a pasar el tiempo y yo digo, bueno, ya va 1 año, yo no me estoy cuidando, yo de alguna u otra manera no lo estamos buscando, pero tenemos una vida sexual activa. ¿Qué está pasando aquí? Entonces yo le digo a mi esposo, hagámonos exámenes para que si en un futuro, cuando ya queramos ser papás, pues todo esté en orden. Empiezo yo en este tema, más o menos en el año 2020, y todos los exámenes salían bien y yo no, en el tiempo de Dios va a ser. Cuando ya van 2 años y yo digo, no, ¿qué está pasando? O sea, no lo estoy buscando, pero nosotros tenemos una vida sexual activa, esto no tiene justificación. Amor, vamos nuevamente, me vuelven a hacer exámenes, todo sale bien. Yo, qué raro. En el 2020 cae pandemia, COVID, toda la locura, y los dos en casa, en fin, yo le digo, volvamos a intentar. Pero empezamos a pagar un plan complementario porque yo le decía, si yo quedo en embarazo, pues que nos cubra también el embarazo y toda esta locura. Y empezamos a pagar el plan complementario y yo digo, voy a ir directamente donde el ginecólogo, porque los doctores me están mandando lo mismo de siempre y esto como que por aquí no es. Me vuelven a hacer exámenes y en esta ocasión el doctor me dijo, tienes un leve descontrol en el azúcar, en la insulina, puede ser una prediabetes. Y yo como que, ok. Cuando me siguen haciendo exámenes, me hacen una ecografía y ese día me llegan todos los exámenes al correo. Dentro de esos estaba la ecografía y me dicen, tienes síndrome de ovario poliquístico. Y uno, ¿qué hace? Uno se va directamente a Google. Y yo, ¿qué dice? No, eso es incapacitante para ser mamá. Y yo, claro, eso es. Me llega la noticia, me pongo a llorar, tras del hecho me pongo a buscar y la prediabetes también era como un tema incapacitante con la maternidad y yo, no puede ser, tengo 2 diagnósticos, no voy a poder ser mamá, soy estéril y todo esto empieza y yo empiezo a llorar como una niña chiquita en la sala de mi casa y lloro y lloro y lloro. Fue tremendo porque mi esposo me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy súper bien. Él se va y yo lloro terrible. Y ese día, antes de dormir, yo le dije a Dios, Dios, nosotros hemos pasado procesos difíciles, pero yo no sé si yo aguante o soporte un proceso más. Ayúdame a disfrutar el proceso.
Esas fueron mis palabras esa noche, me acuesto a dormir. Y resulta que a la mañana siguiente me despierto, tengo mi tiempo con Dios, mi devocional, y yo tengo los ojos cerrados. Dato random mío, yo normalmente oro con los ojos abiertos, pero ese día cerré los ojos y tenía mis ojos cerrados y vi, claro, un libro, y el libro decía Diario de una mujer estéril. Estéril en el libro estaba tachado y abajo decía fértil, grande y rojo. Y yo, pues me encanta leer. De hecho, creo que el 2021 fue el año en el que yo más leí, porque yo pedí de regalos de cumpleaños libros. A todos mis amigos les pedí un libro diferente y todos me llegaron y yo tenía mi caja de libros. Y yo dije, seguro es que Dios quiere que yo lea este libro. Entonces, allí en mi tiempo devocional cojo mi celular y empiezo a googlear yo, Diario de una mujer estéril, fértil. Bueno, está Diario de una mujer estéril. Tampoco, ¿será que fértil? Diario de una mujer fértil. Y lo empiezo a buscar de todas las maneras habidas y por haber. No estaba, y yo dejo mi celular nuevamente al lado, vuelvo a mi tiempo con Dios, o sea, como que allí todo al mismo tiempo, y le digo a Dios, Dios, no te estoy entendiendo. Y ahí me habla el Espíritu Santo y me dice, vas a empezar a escribir. Y yo, ok, voy a empezar a escribir. Y realmente este libro, yo digo, en ese momento, ¿qué pensé yo? ¡Wow! Voy a empezar a escribir, voy a hacer un libro, no lo puedo creer. O sea, definitivamente los planes de Dios son más altos que los nuestros. Increíble. En 2 meses quedo en embarazo, tengo a mis bebés, cuento el testimonio y gloria a Dios. Y eso yo lo pensé en ese momento. Y empiezo a escribir con toda la esperanza. Yo decía, no, te estoy escribiendo esto porque así como tú, a mí me dolió el diagnóstico. Y empiezo a caminar día tras día a escribir lo que Dios ponía en mi corazón, un versículo, una palabra, quizás lo que había visto en medio del día. Y empiezo a dejar plasmado como mis vivencias ahí, porque es mi diario. O sea, tú acá no vas a encontrar... quiero fundamento teológico, no, o sea, lo conversaremos por ahí sobre ciertos versículos, hablaremos sobre la palabra, pero es literalmente mi diario personal de lo que yo viví. Resulta que empiezo a escribirlo con mucho entusiasmo porque yo decía, hay un propósito, y empiezo a ver cómo Dios, más o menos en julio de ese año, o sea, antes de yo empezar a escribir, porque yo empiezo a escribir el 12 de noviembre del 2021, el diagnóstico me lo dan el 11 de noviembre del 2021, y yo empiezo a escribir a la mañana siguiente. Y resulta que yo empiezo a mirar mis promesas resaltadas en la aplicación de la Biblia, y dentro de esas promesas estaba una promesa, una palabra que Dios me había enseñado. Jesús dice, yo podría pedirle a mi Padre que me salve, pero es que esto debe acontecer, así parafraseado. Y ese día a mí lo que el Espíritu Santo me ministraba es identidad, es saber que si tú clamas, tu Padre va a venir. Y yo, eso me clavaba en el pecho y me decía, pero propósito es entender que eso debe acontecer. Entonces todo eso se suma en ese momento y yo digo, wow, hay un propósito y yo debo de atravesar ese propósito. Y yo, Dios, aquí estoy, heme aquí. Ya me enviaste, ya me hiciste la encomienda, vamos para adelante, pero yo jamás me imaginé todo lo que iba a empezar a vivir durante ese libro, porque yo empiezo como, llenémonos de las promesas de Dios, busquemos todos los testimonios que hay de mujeres que han sido mamás, y yo buscaba en YouTube de todas las formas, testimonios de embarazo, mujeres que no podían ser mamá, y yo creo que yo me he visto todos los testimonios en YouTube de fertilidad. Y yo empecé a llenarme de fe, y yo, sí, Dios lo va a hacer, Dios lo ha hecho en millones de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, Dios lo ha hecho en mujeres que no tienen ovarios, y Dios restituye, y yo, wow, Dios lo va a hacer, o sea, Dios es un Dios creativo. Me sorprende mucho porque mira que yo he contado el testimonio en algunos lugares, pero creo que aquí me estoy detallando mucho. Resulta que, bueno, muchas de estas cosas que les estoy contando es como el detrás de cámaras del libro, porque en el libro pasaron y conté otras cosas. Y bueno, resulta que llega por allí en marzo. Resulta que nosotros vivíamos en una casa con balcón, no es donde actualmente vivimos, y allí empezaron a llegar 2 pajaritos. Resulta que, como les decía, Dios puso en mí el anhelo de ser mamá, luego me da una promesa y en mí nace el anhelo de Samuel. Yo, listo, quiero un hijo que se llame Samuel, sin conocer todo el contexto de lo que era Ana. Yo quería que se llamara Samuel porque yo decía, ese hombre fue obediente y siempre estuvo consagrado a Dios. Y yo quiero que se llame Samuel por eso. Y tiempo después me caso
y mi esposo me dice, es que yo quiero 2 hijos, y yo, no, pero es que yo solo quiero parir una vez. Yo, si quieres 2 hijos, pues oremos por mellizos. Y yo le decía que se llame Grace. Y ahí empezó el anhelo de Samuel y Grace. Nadie sabía eso, era algo de nosotros con Dios. Y llega una amiga un día y me dice, Kelly, me soñé que tú tenías 2 hijos. Y yo, y los tenías de la misma edad y los tenías cargados, eran como gemelos, mellizos, yo no sé. Y yo, wow. Todo esto antes de que pasara el diagnóstico. Entonces llega ese momento del diagnóstico y mi fe estaba recargada. De hecho, es tremendo porque en la mitad de un ayuno es que a mí me dan el diagnóstico, porque yo vengo ya orándole a Dios por ser mamá y yo le digo a Dios, Dios, voy a orar por esto, me voy a meter en un ayuno de 40 días y después de los 40 días yo no te toco más el tema. O sea, si tú no me quieres hacer mamá, yo no te toco más el tema, según yo, ¿no? En mis planes y lo que yo pensaba. Y yo voy al día 20 del ayuno y en el día 20 del ayuno me dan el diagnóstico de esterilidad. En el día 21 del ayuno empiezo a escribir el diario. Entonces mi fe está, a pesar de que fue muy golpeada, también estaba muy recargada. Estaba como muy aferrada a los sueños que había tenido, muy aferrada a la palabra que había recibido. Tras del hecho, Dios me había hablado del propósito y yo, vamos para adelante. Resulta que más o menos en marzo, como les cuento, empiezan a venir a mi casa 2 pajaritos y yo decía, qué precioso, ese es el significado de Samuel y Grace. Y todos los días iban, o sea, yo no les ponía comida, yo no les puse nido, no, todos los días iban, se paseaban y se iban, se paseaban y se iban, y yo, wow, qué lindo. Pasa eso y hay un día en el que yo estoy entrenando en mi casa y yo así ponía que zumba, que salto lazo, lo que sea, como para estar en movimiento. Y resulta que un día, como que ya llevaba, como les decía, yo pensaba que iban a ser 3 meses y al tercer mes quedaban en embarazo, ya llevaba diciembre, enero, febrero, marzo, y yo, bueno, ya pasaron 3 meses y esto no ha pasado nada. Ya mi fe empieza a ser más golpeada, como a recibir negativo tras negativo, porque cada mes me llegaba mi periodo sagrado. Y ese mes me dio muy duro y yo estoy saltando el lazo, pero yo siento como un peso que no soporto, como estoy saltando y me pesa la soga, y estoy saltando y me pesa el alma, y caigo yo al piso y me pongo a llorar, y yo veo en el piso hacia la puerta y en la puerta estaban los 2 pajaritos y yo, wow, qué lindos. Y fui, cogí el celular y los quería grabar, y cuando los iba a grabar los pajaritos se fueron. Y ese hecho de que se hayan ido a mí me golpeó, porque yo decía, no puede ser, no, nada me sale bien, los pajaritos se fueron, ¿qué está pasando? Y yo le digo a Dios, Dios, tú gobiernas esos pajaritos, haz que esos pajaritos vuelvan a estar allí. Y me quedo allí yo llorando en el piso, los pajaritos no vienen. O sea, a mí me encantaría decir que los pajaritos Dios los puso allí, pero no, Dios es un Dios que literalmente no va a seguir nuestros caprichos, es un Dios soberano y nosotros necesitamos entender la soberanía de Dios. Y bueno, veo a los pajaritos que no vuelven, llega mi esposo, me consuela, me abraza, yo respiro y digo, Dios, así los pajaritos no estén allí, yo confío en ti. Tú tienes el control y yo te entrego el control de la situación. Me levanto, pasa mayo, abril, mayo, junio. En junio yo cumplo años, pasa julio y pasa agosto sin embarazo, pero en julio no me llega el periodo y yo empiezo a tener más o menos un retraso de 20 días. Y yo dije, aquí fue. Cuando llega el momento en que publicas y pasaron esos 9 meses, 10 meses, y que efectivamente el milagro se dio, no se dio, diríamos así, pero ¿qué sucede en ese momento cuando ya dices, ya está el libro? Y lo que nos decías antes de iniciar, bueno, ¿será que alguien lo va a leer? ¿En qué momento empiezan todas esas dudas? Sí, como que regresa, y eso lo hemos hablado mucho en nuestros programas, el tema de que hay momentos de dudas y de flaqueza, el momento en que está Pedro caminando sobre las aguas. No es incredulidad, no, es que hay una debilidad que tenemos como seres humanos y que es nuestra carne que nos acecha todo el tiempo y que sabemos quién nos camina pues ahí en la mente intentando dañar nuestro propósito. Pero ¿qué sucede
Dios cómo pone esa fortaleza en ti para decir, a pesar de todo, pasaron 9 meses que tal vez van sucediendo, porque me encantaría que todos leyeran tu libro, me encantan los detalles, pero dejémosle un poquito ahí a nuestros televidentes para que luego vayan y accedan a este diario de una mujer estéril, tachadita fértil, porque todas estas cosas, mira, todas esas experiencias es necesario que hasta las mujeres que aún somos madres podamos leerlo. ¿Sabes por qué? Porque nos daría una visión de lo que otras mujeres están pasando. Nosotros muchas veces no lo aprovechamos, ¿sí? Y tendríamos que hablar también de eso, de ese milagro tan grande y de esa experiencia tan maravillosa, de ese regalísimo que Dios nos ha dado como madres y que muchas veces por las ocupaciones, por las actividades diarias, por el trabajo, por muchas cosas, nos perdemos ese momento, esos momentos especiales de nuestros hijos, y que sea una oportunidad, o sea, que no solamente las mamás, las mujeres que están pasando por esa situación de esterilidad o de ese momento de prueba de fe, diría yo también, ese momento de prueba de fe, no solamente el diario es para ellas, es para todas las mujeres, para que todas sepamos lo que se vive en esos momentos tan difíciles, porque es una prueba de nuestra fe. Yo creo que es esa prueba de la fe, y más adelante ya sé que tienes otro por ahí, otro libro por ahí cocinándose, y ya más adelante nos darás esa primicia para conocer de él. Pero ¿en qué momento llegas tú y dices recaída tras recaída, pero continúo, sigo escribiendo, y en el momento en que lanzas el libro, cuéntanos de ahí, ¿qué sucedió? Bueno, resulta que hay paréntesis, cierro como esta parte, estaba en agosto, no me llega el periodo, y yo digo, voy a dejar de escribir el libro. Y en ese momento yo digo, hasta aquí escribí. De hecho, el libro yo escribo algo así como, Dios es fiel, en su momento cumplirá su promesa, y hasta aquí nos vemos. Al día siguiente, ¿y por qué como que te cuento todo esto? Porque las mujeres que estamos, y hablo de estamos pasando por un proceso de esterilidad o infertilidad, a veces creemos que va a ser todo arriba. Y siempre voy a querer luchar y siempre voy a querer estar allí buscando el bebé, y no. Van a haber momentos en donde uno dice, tiré la toalla. Y agosto es el mes que significa para mí, tiré la toalla. Y lo tremendo de esto es que al día siguiente Dios me dice, no huyas. Y me habla a través de la palabra que está cuando David se enfrenta con Goliat, y le dice que los israelitas cuando veían a Goliat huían, y me decía, estás huyendo. David toma la piedra en el nombre de Jehová y derriba al gigante, y Dios me dice, no huyas. Es tremendo porque, como les digo, llevaba 20 días de retraso. La prueba salió negativa. Me llega el periodo y yo tengo que enfrentarme a ese Goliat y decir, vamos adelante. Ese desglose de lo que pasa de agosto a noviembre cuando yo termino, ustedes no se imaginan lo que es, de verdad. O sea, de ahí para allá yo no les puedo contar, porque aquí es palabra de Dios, aquí es lo que pasó, aquí es estamos juntas en esto, aquí es avancemos, aquí es citas, aquí es procedimientos médicos, aquí es todo, pero agosto parte en un antes y un después, y aquí es ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios en mi vida? Y ya estoy finalizando más o menos en octubre, y yo decía, no puedo ir, ¿y cuánto tiempo voy a escribir? Esto ya parece una enciclopedia, esto es gigante, ¿y hasta cuándo más? Y más o menos en octubre yo leo un libro, como les digo, me encanta leer, se llama El incendiario de Itiel Arroyo. En ese momento yo digo que fue ese libro, pero tiempo después leyendo el diario me doy cuenta que no fue el libro, que Dios me lo había enseñado antes a través de las páginas de este libro, pero yo no lo había notado. O sea, yo lo escribí, pero yo no era consciente de lo que estaba escribiendo ahí. Y Dios me dijo a través de ese libro, no es necesario que la lluvia pase, necesitamos aprender a bailar con Dios bajo la lluvia y disfrutarlo en medio de las temporadas malas. Y
Y ese día el incendiario tiene un reto que es algo así como levántate y baila con Dios. Yo en mi soltería bailaba con Dios y yo me levanto y empiezo a bailar y yo como si fuera mi último día y empiezo a bailar y yo, Señor, te adoro, te exalto, hagan de cuenta una fiesta en el desierto y mientras yo estoy en esa fiesta, a mí el Espíritu Santo me dice, vas a celebrar la fiesta del diagnóstico. Y yo como así. Días después tengo un sueño en donde veo estrellas que formaban el número 1111 y yo ahí no me había dado cuenta que noviembre era el mes 11. A mí me dan el diagnóstico el día 11, mes 11. Y Dios me dice, vas a celebrar el proceso, luego me da el sueño y abajo dice, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí es que yo sé que termino el diario. Ese día, el 11 de noviembre, termina el diario. Termino y es tremendo porque ese día a mí me hacen un examen horrible, se llama histerosalpingografía. Si alguna mujer está pasando por ese proceso, que nos deje en los comentarios, porque yo estoy segura que van a decir muchas duelen y es horrible. Y a mí me hacen ese examen ese día y ese día en la noche yo debía celebrar el proceso y debía celebrar y adorar a Dios y yo no quería. Ese día mi fe se vuelve a partir. Esa parte de ese testimonio la tengo en mi canal por si la quieren ir a ver. Dios me sana esa noche, Dios me restaura esa noche, Dios restaura mi fe esa noche. Dejo de escribir el diario. Esta vez ya no sentía que estaba huyendo, sino que tenía la convicción de que todo estaba bien, que estaba bien con Papito Dios. Y yo digo, listo, empecémoslo a diseñar. Soy publicista, sé manejar las herramientas, empecémoslo a diseñar. Y empieza todo ese proceso ya del detrás de cámaras de escribir un libro. Y ahí empiezan las dudas de quién va a leer este libro. Ahí uno empieza las dudas de las cotizaciones, de cómo se imprime un libro y uno dice, Dios mío, esto es carísimo, ¿dónde vamos a sacar el dinero para quién va a hacer la editorial de esto? Y era que yo tenía algo en mi corazón y yo no quería que el diario lo editara nadie, porque tuve la oportunidad de hablar con algunas personas y me decían, no, te cambian cosas, te omiten otras, la portada es como ellos quieran. Y obviamente porque ellos tienen la experiencia, pero yo decía, es que esto me lo dio Dios. Yo no quiero que nadie lo toque, yo no quiero que nadie altere las palabras. De hecho, yo misma quería, cuando estaba revisando el libro y corrigiéndolo, yo quería quitarle cosas porque me daba pena, porque sentía que eran muy privadas, porque sentía que era como toda mi parte vulnerable, mi pecado, todo. Y yo decía, yo no quiero que nadie lea esto. Y sentía que no podía, que eso le pertenecía a Dios y que yo no podía tocar eso. Y más o menos en junio, Dios usa a mi pastora y me dice, avanza y no te detengas. Dios te ha dado una idea que va a bendecir a esta generación. Ella no sabía, ni tenía ni idea del libro, porque yo hasta ese día lo había llevado guardadito. En ese proceso, cuando tú empiezas ya a indagar, ¿dónde voy a publicar? ¿Dónde voy a imprimir? Viendo esas cotizaciones que sí sabemos que son bastante altas, pero además que pueden moverte la información, que pueden cambiar ciertas cosas. Bueno, en ese momento, ¿tú qué pensaste y qué decisión tomaste? Bueno, yo empecé a buscar y encontré algo que se llama autopublicación. O sea, está como el tipo de publicación tradicional, que es tener una editorial que te haga absolutamente todo y uno entrega su manuscrito. Está el tema de autopublicación y yo dije, me gusta, pero me toca todo a mí y a mi esposo. Esto sale de este bolsillo por la provisión y gracia de Dios. Y yo, pues, hagámosle. Dios nos dijo que avancemos y no nos detengamos. Creámosle a Dios. Y empieza todo el proceso, imprimimos con Panamericana, nos enviaron todas las estructuras para imprimir, o sea, era imprimir literalmente. Nos pasaron 1000 cosas de nuevos, literalmente, problemas con el ICBN, no, todo lo que te podías imaginar, pero el libro sale y sale efectivamente para el 11 de noviembre del año 2023. Yo quería que el lanzamiento fuera un año después, porque qué más que en esa fecha, qué más que celebrar con el libro. Ese día fue tremendo porque hasta ese momento nadie había visto la portada y ni yo sabía por qué no quería mostrar la portada. O sea, yo no sabía, yo solo sabía que yo no quería que nadie viera la portada.
Resulta que llega ese día y ese día lo entiendo. Alguien me dijo, los libros son como un hijo, y yo, por eso nadie vio la portada hasta el día del lanzamiento. Ese día lo entendí y les dije, esto es como un parto, y el día en que nace el bebé, ese día es el que se puede ver su carita, se puede ver sus detalles y se puede ver cómo es. Y les dije, les presento a mi bebé. Y sale mi bebé. Fue muy lindo, ese día fue tremendo. Aquí entra la parte de los testimonios, creo que hay muchos, pero hay uno en específico que cuento porque Dios en este proceso ha sido increíble. Yo decía, ¿quién va a comprar este libro? Y lo veía desde la parte humana, y creo que esto no es solamente desde el lado para los que quieren escribir un libro, sino cuando uno tiene un sueño y dice, ¿cómo lo voy a cumplir? Dios es el patrocinador de los sueños que Él pone en nosotros. Hay un libro que dice, los santos sueñan sueños que se cumplen porque sueñan los sueños de Dios. Y literalmente, ese día yo decía, le voy a regalar este libro a una mujer, no sé quién. A muchas personas que estaban en ese lugar del lanzamiento, yo hice la invitación a todo el mundo, yo no las conocía. Y ese día llegó una mujer, esa mujer se llama Elizabeth. Y cuando apagamos las cámaras, cuando apago el en vivo, cuando todo se acaba para el exterior, ella pide el micrófono porque estábamos en el momento de preguntas y respuestas para que las personas supieran más del libro. Y ella me dice, yo vine aquí invitada, ni siquiera quería venir. Una amiga me pidió que la acompañara y desde que llegué la presencia de Dios se sentía, y te quiero confesar que yo hace un tiempo le hice una oración a Dios y le pedí que hubiera alguien que me pudiera guiar en el proceso. Y es tremendo porque yo en mi oración en lo secreto con Dios le decía a Dios, si por solo una mujer esto vale la pena, yo ya me doy por bien servida. Y ella se levanta y me dice eso y yo digo, tú eres esa mujer, le entrego el libro. Y yo, bueno, ya Dios tú trata con ella, ella no empieza a leer el libro porque, como les digo, es duro, va a ser doloroso en muchas ocasiones, pero siempre a las chicas que me escriben como que yo ya no lo quiero leer más, yo les digo, persevera, persevera porque estás conociendo a Dios de una manera diferente y no estás viviendo ese proceso sola, lo estás viviendo bajo su guía. ¿Y porque es doloroso? Porque tú tienes la herida allí y es como ser consciente durante 365 días que te está doliendo. ¿Qué hace el mundo? Ay, échale tierrita a eso. Y aquí estás diciendo, yo no dejo de orar, yo no dejo de clamar, yo sigo buscando a aquel que pueda hacer milagros, pero aunque no los haga, yo lo sigo adorando. Y vivimos como eso. Ella se va con su libro, como en diciembre me escribe y me dice, no lo he empezado a leer. El caso es que lo empieza a leer y no sé cómo, pero se empalma con fecha a fecha. Y es hermoso porque ella empieza a vivir el diario literalmente en vida, o sea, es como si ella empezara a vivir procesos muy similares, el libro la acompaña, y es que yo digo, literalmente no era mi proceso, era el proceso de muchas mujeres. Como que se abrió el camino, pero muchas pasaron por ahí. Y el 10 de noviembre del año 2024, yo estaba planeando el 11-11, porque el 11-11 ya se volvió una celebración en donde el 11-11 pasado lo que hicimos fue con mujeres, reunirnos con mujeres, y era un tiempo de transformación en cuerpo, alma y espíritu, cubría las tres partes. Teníamos la parte del espíritu que fue guiada por la gracia de Dios por mí, la parte del alma que fue guiada por Rocío, que es una psicóloga, y la parte del cuerpo por una maquilladora espectacular, asesora de imagen. Y fue muy lindo porque ella me llama un día antes, yo estaba súper estresada con toda la planeación del evento, y ella me llama y me dice, estoy en embarazo, me acabo de dar cuenta. Y el 11 de noviembre esta mujer me dice, por favor, yo quiero ir a contar mi testimonio. Y yo, pero por supuesto. Ella va, cuenta el testimonio, es muy hermoso, y este es uno de los testimonios que he podido vivir, de las chicas con las que he podido hablar, y es precioso todo lo que ha pasado en medio de... De verdad que Dios hace cosas sobrenaturales. Esta es la respuesta de Dios, y es parte, tal vez tú no lo querías recibir de esa manera, tal vez tú querías ser mamá inicialmente, desde un principio, pues era tu proyecto y era tu plan,
pero Dios necesitaba hacer algo más contigo y muy seguramente lo tiene preparado para ti, pero Él quería que tú escogieras hacer su voluntad primero. Somos creyentes, sabemos que tenemos un proceso y vamos en un camino de la perfección y que Dios necesita que tú seas perfeccionada para que seas una excelente madre, para que tengas todo eso que quieres hacer, porque muy seguramente durante el tiempo que escribiste el libro, y me dejas ahí pensando en muchas cosas, ¿no? Por eso dije ahora, es que nosotras también tenemos que leerlo. Porque mira que muy seguramente mientras estabas escribiendo el libro pudiste detectar cosas en ti. Dios te pudo haber mostrado cosas en ti que tenías que sanar, por ejemplo, transformar por Él, que es esa batalla interna que tenemos todos de cómo Dios quiere obrar en nuestra vida, que a veces es dependiendo de nuestra digamos, de nuestra disposición, decimos nosotras, porque a veces no estamos dispuestas, entonces nos toca un poquito más durito, Sí. pero a veces sí, claro, y es en esa dureza de nuestro corazón, a veces recibimos eh, pues un trato diferente, pero siempre hacia el amor. Yo creo que este es el lenguaje que tú lo has mencionado desde el inicio, es el amor de Dios, es el amor de Dios por una mujer. Tú dijiste, al menos si hay una mujer, hubo una mujer. Dios te lo mostró, Dios te está respondiendo. O sea, una mujer, pediste que al menos una mujer, ahí está. te doy la muestra de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo y cumpliste mi voluntad y te lo estoy demostrando. Y ese es el Dios vivo y real en el que creemos. Kelly, yo agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación de estar con nosotras. Agradezco enormemente que nos hayamos conocido. Queremos leer este libro ya de principio a fin, de tapa a tapa, como dicen, de principio a fin. Vamos a dejar en la descripción todo donde lo pueden conseguir, pero me gustaría que nos hablaras de tus redes sociales, tienes un canal, cómo esas mujeres que están atravesando esas situaciones y desde tu fe, desde el llamado que tienes ministerial, cómo puedes ayudar a estas mujeres ya de manera un poco más personal, porque sabemos que muchas necesitan, sabemos como mujeres lo que necesitamos hablar, necesitamos apoyo, eh, mm, sabemos que Dios existe y muchas tal vez no son creyentes, otras apenas están llegando, pero muchísimas veces necesitamos sentir al otro que está allí con nosotros. ¿Sí? Sabemos que Dios está con nosotros, pero necesitamos, si alguien está pasando por esa situación y me puede fortalecer un poquito, tenemos un llamado y es edificarnos los unos a los otros. Así que, ¿dónde te pueden conseguir todas esas hermosas mujeres que están allí escuchándonos? Bueno, me pueden encontrar en YouTube, se llama el canal Kelly Vanegas. Ahí hay algunos testimonios, de hecho, algo que Papito Dios puso en mi corazón y es hacer el audiolibro. Yo el audiolibro lo hice gratis, ahí va día a día, todavía no ha terminado, termina el 2 de noviembre. Y pueden acceder a él si quieren hacerlo, si quieren conseguirlo de manera física, lo pueden conseguir en Busca Libre, lo pueden conseguir en Autores Editores y mi red social, es decir, en donde publico todo, no solamente del libro, sino sobre la fe, sobre Dios, sobre todo lo que tiene que ver para edificar nuestra vida en Dios. Lo pueden encontrar en TikTok, en Tweets, en Instagram como @instanteindeleble, que como les decía, fue el emprendimiento que nació esto, pero en realidad era un ministerio. No lo entendí ahí mismo, pero ahí está todo. De hecho, algo que hablabas ahorita, Sandrita, era sobre la fe. Y antes como de cerrar todo esto, pensaba mucho que yo saqué el libro y a mí todo el mundo me decía, wow, Kelly, tú tienes muchísima fe. Pues imagínense, o sea, yo me pongo en el lugar de las personas y hasta yo lo hubiera pensado. Uno ve que una persona saca un libro sobre el querer ser mamá sin tener a sus bebés, pues cualquiera pensaría eso, pero yo no me veía así y yo no me sentía así. Yo decía, sí, Dios, yo te estoy obedeciendo, pero este tiempo nosotros hemos estado agarrados, o sea, nosotros hemos peleado. Yo le he dicho a Dios, ¿por qué? Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿cuándo vas a obrar el milagro en mí? Y yo decía, ¿cómo las personas me ven como alguien de fe cuando en realidad mi fe se ha visto golpeada y no ha pasado? Y yo termino este libro, Sandrita, y yo digo, no quiero volver a saber más de libros.
y Dios me entrega una palabra que está en Oseas y dice: los sanaré de su falta de fe, mi amor no tendrá límites. Y ahí nace el segundo libro, que todavía no ha salido, que estamos haciendo esta entrevista en el 2025 y la verdad está visionado para el 2026, pero Dios también me enseñó mucho, y digamos que parte de lo que les hablé ahorita es desde esta Kelly del 2025 que dice: en ese momento no tenía fe, en ese momento con mi fe rota Dios me sostuvo y me sigue sosteniendo porque sigo teniendo crisis, porque hay momentos en donde mi fe desmaya, pero Dios es fiel y Dios no nos ha soltado. Y yo quiero decirle eso a esas mujeres, no solamente que están pasando por este proceso, porque miren, mi limitada mente decía: esto es para mujeres que están pasando por un proceso de esterilidad, y sí, muchas de los que la han comprado están pasando por eso, pero también han comprado el libro personas que quieren conocer el testimonio. Y saben que me parece hermoso, hay una chica en especial, ella me escribió y me contó como su proceso con el libro y me dijo: yo no lo viví con embarazo, pero lo viví con me querían noviar, y todo tu libro me acompañó en ese proceso. Y yo decía: ¿qué tiene que ver uno estar ennoviado con un bebé? No tiene que ver con nadie. Ella me decía: no te imaginas cuánto me ha servido. Y yo digo: wow, porque en mi limitada capacidad esto es para estas personas. Otra persona, un chico lo leyó, un hombre, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que un hombre lea este libro. Hablamos de cosas de mujeres, de niñas, y él me decía: gracias, me ha servido mucho. Y yo, sin palabras, la gloria es de Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta que sus planes son mayores y su propósito era muchísimo mayor. Yo pensaba en una persona y Dios me ha hecho conectar con personas porque me escriben a instante indeleble, y ahí me empiezan a compartir y yo digo: Dios, gracias. O sea, Él es extremadamente fiel, y tanto con el primer libro cuando lo terminé de escribir como con este segundo, porque ya lo terminé de escribir, y el día que lo terminé de escribir yo sentí como que completé la carrera de ese libro, y como que lo que Dios me iba a enseñar a través de ese libro lo completé, y yo decía: Dios, vale la pena vivir para ti. De hecho, antesito de empezar esta reunión estaba escuchando la alabanza que se llama Es Él, de Marcos Brunet, que decía: por ti estoy gastando mi vida. ¿Y por qué? Porque para el mundo te estás gastando tu juventud, estás gastando tu propósito, estás gastando lo que tú eres, hasta tus dones y talentos, porque muchos podrían decir: y tu trabajo y tu parte profesional, y estás gastándote. No, o sea, por conocer a Él vale entregar la vida. O sea, Jesús mismo lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Y la invitación para esas mujeres, esos hombres es: vale la vida vivir para Dios, no la pena, o sea, vale la vida. Tú empiezas a disfrutarlo de una manera totalmente diferente y genuina, y cuando tú vas caminando, aunque tú no entiendas, aunque tú digas: todo el mundo me ve así, yo no me veo así, lo que tú hablabas de que a través de ese libro Dios me sanó y Dios me sigue sanando, y Dios sigue obrando en mi corazón, y Dios sigue trayendo muchísima esperanza. Y yo no les estoy hablando desde una mujer perfecta, porque creo que una de las cosas que a mí más me avergonzaba y yo decía: yo no quiero sacar el libro por eso, era porque yo aborté. ¿Y con qué autoridad yo digo: yo quería ser mamá si yo misma maté esa vida? Porque seamos realistas, eso es, tomé la decisión sobre esa vida y Dios no nos ha dado permiso para eso. Yo decía: yo con qué autoridad hablo sobre el aborto, yo con qué autoridad digo que yo quiero ser mamá si yo rechacé eso. Y es entender que Dios es un Dios de gracia que restaura pero también restituye, y Dios hace en nosotros todo nuevo. Y uno a veces podría decir: ay, si yo hubiera conocido a Dios antes, pero no lo conocí, y aún esto sirve para que quizás esas mujeres que han tomado esa misma decisión, porque han venido a mí, me han dicho: lo he hecho no una vez sino 3 veces, lo he hecho 2 veces, no quiero y ahora me siento súper mal, decirle: yo también pasé por ahí, y Dios nos sana, Dios nos restaura, y Dios nos ve en medio de nuestro dolor, Dios nos ve en medio de nuestra angustia, y Dios lo hace todo. Entonces, la vida de fe no se trata de perfecto, se trata de que cuando vamos caminando con Él, Él nos va perfeccionando, y allí Él cumple su obra en nosotros, en medio de nuestra imperfección, porque uno dice: Dios mío, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer algo a través de mi vida imperfecta?
Dios lo hace. O sea, es algo como increíble, porque tú dijiste ahora, en nuestra limitada mente, y sí, claro, es que tenemos una mente supremamente limitada para pensar en las cosas sobrenaturales porque nuestros ojos no las ven, o sea, nosotros no nos alcanzamos a visionar, a imaginar lo que puede suceder en esa obra creativa que Dios hace en cada uno, porque nosotros estamos muy limitados, pero no solamente por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que no alcanza nuestra fe, muchas veces podría decirse, a dimensionar, ¿sí? Decimos que creemos en Dios y esto lo hemos hablado y con varias entrevistados y varios testimonios, decimos que creemos en Dios, pero muchas veces es de boca. O sea, como que sí, yo creo en Dios, sí, si te preguntan, yo soy creyente, y si me dicen, tú tienes fe, yo tengo una fe sobrenatural. No, después de escribir este libro, mi fe se fortaleció tremendamente, pero muy seguramente en algún momento, después de escribir el libro, viene una situación, te golpea, y tú dices, bueno, y entonces yo, ¿por qué? Lo que decías, pero yo estoy diciendo que yo tengo fe, y ¿cómo así? Yo estoy escribiendo un libro de este proceso, y mira, o sea, yo cómo doy testimonio de este proceso. Pero ese justamente es el testimonio. Probar las locuras, las cosas que Dios hace en la vida de cada persona y que nosotros estamos llamados como tú, Kelly. Primero porque esa es una de las formas, y lo sabemos en el campo espiritual, con la que desarmamos al enemigo, ¿no? Y segundo, porque muchas callan y creen solamente que van a ser condenadas por eso. Tú estás mostrando un Dios que perdona. Dios te perdonó y estás mostrando a esas mujeres que están pasando por ahí, muchas que en algún momento tal vez pasaron, pasan o van a pasar. Bueno, cuántas cosas pueden suceder en un momento, pero que puedan saber que así como tú estás en este momento de la historia diciéndolo, mira, y Dios me sanó, Dios me rescató, tú también tienes una opción. Y esas son las formas maravillosas que Dios tiene de obrar para llevarnos a esa gran comisión. O sea, tú estás cumpliendo tu gran comisión a través de este llamado, Kelly. De verdad ha sido maravilloso compartir este tiempo contigo. Muchísimas gracias. Bendecimos tu vida, agradecemos este tiempo que nos has brindado. Queremos todo, tener allí la descripción de tu libro, cuando tengas tal vez algún tiempo de presencialidad, cuando vayas a hacer el taller, bueno, nos dices también para que de pronto si hay mujeres que quieran asistir puedan hacerlo y acompañarte en este proceso, porque estamos como mujeres siendo llamadas para acompañarnos, para edificarnos en la palabra de Dios y para ser testigos al mundo de que Dios obra poderosamente en la vida de las mujeres. Kelly, muchas gracias. Amén, Sandrita, muchas gracias. De hecho, este año vamos a hacer nuestra celebración 11-11, pero esta vez es para parejas. Vamos a tener unos conferencistas, 2 chicos, pareja de Bogotá. Vamos a tener una chica de aquí y vamos a estar allí. Logré convencer a mi esposo, él es más detrás de cámaras y vamos a estar allí compartiendo también. Sé que va a ser un espacio donde va a edificar mucho y vamos a celebrar nuevamente el 11-11 y allí están las puertas abiertas para que se puedan inscribir. Es lo que Dios hace constantemente en ti y mira cómo te está usando. Ya viene un segundo libro en camino, ya casi para darlo a luz, como se puede decir. Y bueno, y muy seguramente vienen muchos más, y vienen muchos más testimonios, y vendrán esos hijos. Solamente Dios y en su plan perfecto va a obrar en ti y en todas esas mujeres maravillosas que nos están viendo. Bueno, si quieren adquirir su libro, ya les vamos a dejar ahí abajo en la descripción toda la información. Y para el taller, bueno, también vamos a dejarle allí en la inscripción, la información para que se puedan inscribir. Y lo más importante es que te conocimos, Kelly, y que nos acompañaste en este espacio, bueno, de nuestros contenidos en nuestro canal W de Mujer, que estamos siempre, siempre para escucharnos las unas a las otras. Así que gracias, Kelly. Sí, Sandrita, por este espacio. Qué placer conocerte a ti, poder testificar de lo que Dios ha hecho, porque esto no se trata de mí, sino de lo que Él ha hecho en mí, a pesar de todo.
Nos despedimos de todas nuestras oyentes televidentes que estuvieron allí a través de nuestras plataformas W de Mujer. Bueno, ahí vamos a estar también en colaboración con Instante Indeleble. También vamos a estar allí para que ustedes no se pierdan este contenido que nos ha compartido Kelly. Y para ustedes, muchísimas bendiciones en Cristo Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, Kelly. Chao a todas. Chao.